En un instituto como el INEL, el pensamiento y el conocimiento son un activo. Todo aquello que contribuya a generar ideas que puedan convertirse en propuestas y estas en proyectos es una inversión. Con la cotidianidad del quehacer diario, los conceptos se van difuminando y se pierden su significado. Es por eso que consideramos relevante hacer un alto y pensar. Los espacios para discutir ideas y proyectos con nuestros colegas son un medio para concretar inventiva. Por ello decidimos realizar una serie de coloquios sobre temas asociados a nuestro quehacer como institución. Hoy nos reunimos aquí para tener el primero de ellos y esperamos que nos permita conversar, dialogar, discutir, debatir libremente sobre este tema. Es una ley, la primera ley de Newton, y sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro director general, el doctor Víctor Alejandro Salcido González, quien nos guiará en este intercambio de ideas. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Se escucha? ¿Atrás se escucha? Ok. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Quisiera aprovechar la ocasión antes de iniciar el coloquio, sí, para presentar a dos de los dos directores que no se han presentado en esta asamblea. En primer lugar, a la maestra Susana Carrión Sierra, que acaba de hacer la presentación, quien va a estar a cargo de la División de Planeación y Gestión Estratégica y cosas por el estilo. Y por otro lado, a Miguel Ángel Ojeda, ¿sí?, que va a ser el director de Administración y Finanzas. Solamente estamos esperando que nos manden su aceptación por Hacienda y ¿de acuerdo? Susana ya está. Creo que todos los demás ya fueron presentados en algún momento aquí. Entonces, bueno, para que los conozcan, ¿de acuerdo?, y sepan a dónde acudir cuando tengan algún problema que competa cada una de esas divisiones. Bien, miren, lo que tenemos aquí no es un seminario, o sea, no vamos a hacer un seminario. No se trata de hacer una presentación de un tema y al final pues alguien tiene alguna duda y pregunta. No es eso. De lo que se trata es de hacer una charla, una plática con todos ustedes, entre todos ustedes y conmigo también, ¿de acuerdo?, acerca de una cosa, una pregunta en particular, que en este caso la pregunta es si es una ley o no lo es la primera ley de Newton. Es un tema que todos, ¿sí?, hemos aprendido desde la primaria casi. Lo primero que nos enseñan cuando empezamos a tener contacto con la física es precisamente la primera ley de Newton, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas formas en las que se ha venido formulando esta ley y bueno, pues cada quien se acuerda de ella como puede, ¿de acuerdo? Entonces la idea es discutir, ¿sí?, si realmente es o no es una ley, ¿de acuerdo? Entonces, como dije, quiero discutir. O sea, quiero que platiquemos, o sea, quiero escucharlos, quiero oír las opiniones de ustedes, ¿de acuerdo? Y las contraopiniones de algunos otros, ¿de acuerdo? De tal manera que podamos avanzar en la precisión de este concepto, de esta ley, ¿de acuerdo? Bien, como ustedes recuerdan, la primera ley nos habla de cuerpos, nos habla de los cuerpos, ¿de acuerdo? Y lo que se nos viene a la mente pues son cosas muy variadas dependiendo del ámbito en el que nos movemos. A alguien se le puede ocurrir una locomotora, a otra persona un avión, a otro un pájaro, una gallina, qué sé yo. O sea, infinidad de objetos que están en la naturaleza. Y precisamente de lo que se trata en los primeros cursos de física, en particular en el tema de cinemática, es la descripción
del movimiento de estos objetos. ¿De acuerdo? Pero esto no es una tarea sencilla, o sea, parece, pero no lo es. A final de cuentas, los objetos de la naturaleza pues tienen un sinnúmero de propiedades muy diversas, ¿de acuerdo? Y nosotros no somos capaces de estudiar a esos objetos en conjunto, o sea, como todos, ¿sí? Sino que por lo general lo que hacemos es simplificar, ¿sí? En el caso de los cuerpos, bueno, pues encontramos, por ejemplo, que en ocasiones un automóvil lo estudia uno como si fuera, dicen, una partícula, ¿no? O un planeta que es mucho más grande, ¿sí? Como si fuera una partícula, o toda una galaxia, en fin. O sea, la cuestión es que cuando se formularon las leyes de Newton, las leyes de la dinámica, fueron formuladas específicamente para una clase particular de objetos, que son lo que llamamos las partículas, ¿de acuerdo? Y posteriormente pues se fueron generando pues nuevas imágenes de los objetos de la naturaleza según uno esté interesado. Si no solamente le interesa a uno el movimiento de traslación de un objeto, como por ejemplo el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, sino que además le interesa a uno entender por qué hay día y noche, pues uno tiene que hablar de la rotación de la Tierra sobre su propio eje, ¿de acuerdo? Y precisamente ese movimiento adicional al de la traslación no es un movimiento que se puede estudiar si piensa uno en la Tierra como si fuera una partícula, ¿de acuerdo? No se puede. ¿Por qué? ¿Alguien puede decir por qué? Porque la partícula no tiene dimensiones, no tiene tamaño, ¿de acuerdo? Y sin embargo, cuando hablamos de un objeto que gira, que rota, ¿sí? Pues necesariamente estamos pensando en un objeto que tiene un lugar en el espacio y cambia ese lugar sin trasladarse, simplemente lo llena de manera diferente al estar rotando. Y así, ¿no? Si ahora lo que quiero estudiar es un globo lleno de agua, ¿sí? Un globo común y corriente, como se juegan los niños, lleno de agua, y van amamentando, se van amamentando unos a los otros, ese globo no solamente se traslada, además puede rotar, pero también puede hacer otra cosa. ¿Qué cosa puede hacer? Se puede deformar, además puede deformarse, puede cambiar su forma, no cambia su volumen, pero puede cambiar su forma. Ese es otro movimiento adicional que nosotros tenemos que estudiar dependiendo de lo que nos interesa. Al final de cuentas, pues todo depende de qué es lo que queramos nosotros estudiar, ¿de acuerdo? Bueno, lo que quiero subrayar aquí es que precisamente en la primera etapa, en la primera fase de la investigación, del estudio de la naturaleza, lo primero que uno hace es seleccionar los objetos, aquellos objetos de la naturaleza en los cuales va a estar fijando su atención, y a ese conjunto de objetos sobre los que va a fijar su atención es lo que le llaman un sistema. ¿Sí? Eso es lo que le llamamos un sistema, ¿de acuerdo? Una vez que defines el sistema, entonces lo que tiene uno que hacer es preguntarse ¿cómo lo voy a describir? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a describir? Pues depende de lo que uno quiera, depende de aquello en lo que uno esté interesado. Si uno simplemente quiere saber cómo pasa de un lugar a otro, pues va a pensar en un fenómeno muy particular que es el movimiento. Pero ese objeto puede cambiar, ¿sí?, su estado de calentamiento, por ejemplo, si está un rato bajo el sol y después pasa. Doctor Santiago. Dime. ¿Se puede interrumpir? Claro que sí. ¿Eso se podría llamar como un marco de referencia? No. El sistema es el conjunto de objetos en términos de los cuales nosotros vamos a estudiar algún fenómeno, proceso, lo que sea. ¿De acuerdo? Es lo que tú acabas de mencionar, es algo a lo que voy un momento. ¿Sí? La cuestión, pues, es que a final de cuentas uno tiene que buscar, definir, identificar como pueda cuáles son las propiedades, los atributos, ¿sí?, que tienen los objetos
que constituyen el sistema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿es importante el volumen? ¿Tiene volumen? ¿O no es importante? ¿Es importante la forma o no lo es? ¿Es importante el color o no lo es? ¿Es importante que tiene, permite el paso de la luz a través de él o no lo es? ¿De acuerdo? Entonces, de todas las posibles propiedades que tiene un objeto, por ejemplo, un vaso con agua, ¿no? A lo mejor lo que yo voy a estudiar, ¿sí?, no es precisamente la refracción de la luz a través del vaso, del agua en el vaso. Entonces no me interesa el índice de refracción. ¿De acuerdo? Me interesa sí que ocupa un volumen, sí que cambia de forma al pasar de un recipiente a otro, sí que puede tener un cierto grado de calentamiento, ¿de acuerdo? Sí que puede enfriarse o calentarse, en fin, que puede deformarse, pero no precisamente el índice de refracción. En fin, uno selecciona de todas las propiedades, de todos los atributos que uno puede medirle o bien observarle al objeto, pues aquellos que considera que son los más representativos para el proceso en el que está interesado. Ojo, esto es lo que hace el investigador, y esa parte de ahí no hay una regla que le diga a uno, esto es lo que tienes que hacer, ¿sí?, sino que uno como investigador tiene que ver cuáles son precisamente esos atributos que son importantes. ¿De acuerdo? A lo mejor no le atina uno, a lo mejor agarra cosas y pues, no funciona, ¿sí? Entonces tengo que pensar en otro conjunto de atributos. O sea, vamos a la paz jugando, estrictamente hablando, con los cuerpos con que constituyen su sistema, hasta que finalmente adquiere cierta familiaridad y dice, bueno, estas son las propiedades importantes. ¿De acuerdo? A partir de ese momento, el investigador ya no va a estar trabajando con el objeto real, ¿sí? Va a estar trabajando con un objeto más simple, un objeto simplificado, aquel que solamente tiene las propiedades, ¿sí?, que uno seleccionó para estudiar. Las demás propiedades no me interesan. ¿De acuerdo? Entonces ya no es el objeto real, es un objeto distinto. ¿Cómo le llamamos a ese objeto distinto? Modelo, ¿sí? Eso es un modelo, ¿sí? Nosotros trabajamos con modelos, no con los objetos del mundo real, sino con los modelos. Entonces creamos un modelo y en términos de ese modelo pues vamos estudiando el proceso que nos interesa. Ok, regresando al tipo. Supongan que me interesa estudiar el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces tengo un objeto que ya sé que puede trasladarse, puede rotar, puede deformarse, puede estirarse, puede hacer lo que sea. ¿De acuerdo? Sin embargo, no me interesa ni la rotación ni la deformación, me interesa solamente saber cuánto tiempo va a tardar el tren en llegar de un lugar a otro. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, puedo olvidarme de todas esas propiedades de que el tren se deforma cuando va por las vías, en fin, ¿sí? Puedo olvidarme de ese tipo de características y quedarme solamente con una propiedad que es importante, que es algo que representa el lugar. ¿De acuerdo? Si yo veo al tren, pues está largo, ¿sí? Y si me pregunto, ¿cómo represento dónde está? Pues me puedo hacer la vida tan compleja como yo quiera, ¿sí? Puedo pensar en un tubo que se deforma, puedo pensar en lo que quiera, o simplemente pienso en el tren como si fuera un objeto que no tiene dimensiones, ¿de acuerdo? Y que en el espacio lo puedo representar simplemente como un punto, ¿de acuerdo? Cuando digo que lo puedo representar como un punto, quiere decir que ya no me interesa el volumen, ya no me interesa la rotación, ya no me interesa la deformación, porque son fenómenos que no voy a poder ver ahí, ¿de acuerdo? Ese punto, obviamente hay una propiedad que sí debe tener y que tienen todos los objetos de la naturaleza, que es la masa. Entonces, esa posición con esa masa me está representando finalmente a el objeto natural con el que me interesa estudiar, lo está representando una partícula. Entonces represento al objeto como una partícula. Ese es el caso más simple, ¿de acuerdo? Si tengo una gallina, ¿de acuerdo?, y la utilizan como pelota de fútbol, ¿no? Entonces la gallina va a andar volando por ahí
Y en el momento que yo quiero estudiar el comportamiento de la gallina, a lo mejor lo que se me hace más fácil es olvidarme de las alas, de las patas, del pico y pensar en la gallina como una esfera. Entonces, si no sea una gallina esférica, ¿de acuerdo? Que no hay gallinas esféricas, pero bueno, puedo estudiar a la gallina como si fuera una esfera. ¿De acuerdo? La misma tierra, cuando hablamos de la tierra, pues todo el mundo la piensa como una esfera. Y después nos van diciendo, no es una esfera, está achatadita por los polos. En fin, ¿de acuerdo? Entonces siempre hace uno una sustitución. En ese caso, si la gallina no puede aletear, no puede deformarse, solamente puede trasladarse y rotar, no puede cambiar su forma, pues entonces pienso en términos ya no de una partícula, sino de un... ¿Dónde está la gallina? Empiezo en términos de lo que se llama un cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Un cuerpo rígido, ahora, si tiene volumen, si ocupa un lugar en el espacio, tiene una forma, ¿de acuerdo? Y lo que puede hacer, además de trasladarse, es rotar, ¿de acuerdo? Entonces, incrementé el número de grados de libertad del sistema, ¿de acuerdo? Tengo que usar más propiedades para describir su comportamiento. Aparte de los 3 números para decir dónde está, necesito algunos ángulos para decir cómo está orientado en el espacio. ¿De acuerdo? Pero no más. Porque como no cambia de forma, pues sí que no le va a pasar nada en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces solamente pienso en términos de un cuerpo rígido. Y así sucesivamente. Uno va cambiando de modelo hasta que encuentre el adecuado para lo que quiere estudiar. Pensemos en términos de una partícula. Todo lo que necesito para caracterizar a la partícula son 3 números, sus 3 coordenadas, pero ubican en el espacio. ¿De acuerdo? Nada más. Necesito saber también cuál es su masa, si tiene una cierta masa. Ok, bien. Cuando nosotros ven allá el cursor, olvídense de todo lo que está alrededor, ¿de acuerdo? Imagínense todo eso blanco o negro, ¿sí? Como quieran, y les pregunto yo, ¿dónde está el cursor? ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían? A ver, alguien que levante la mano y diga. Necesitamos un marco de referencia. Necesitamos un marco de referencia, el marco de la pantalla. Parte superior. Le pasamos el... Puede ser las orillas, de acuerdo, todo el marco de la pantalla. Aquí necesitamos otra tercera coordenada, ¿no? En términos en general. ¿Sí? Necesitamos un marco de referencia. Eso es un sistema de referencia. Algo con respecto al cual nosotros decimos dónde está el objeto. Fíjense que si no tenemos el sistema de referencia, si no tenemos un segundo cuerpo en el universo, no podemos decir dónde está el otro. No hay manera, ¿de acuerdo? Un punto en un espacio negro por ahí, ¿dónde está? Pues quién sabe, ¿sí? Entonces uno empieza a decir, no, es que está como a 1000 kilómetros de mí. O sea, uno empieza a usar otro objeto para decir dónde está. Se necesita un sistema de referencia o un marco de referencia. Si no tenemos marco de referencia, no podemos hablar de dónde están los objetos. Y por lo tanto, tampoco podemos hablar de cambio de posición. ¿De acuerdo? Si tenemos un sistema de referencia, entonces podemos decir, ahorita está aquí, ahorita está acá, ahorita estamos acá, y entonces a esos cambios de posición es a lo que le llamamos el movimiento. ¿De acuerdo? O sea, el cuerpo se mueve, cambia su posición con respecto a ese sistema de referencia. ¿De acuerdo? Con respecto a ese sistema de referencia. Bien. Hay otra variable involucrada ahí. ¿Cuál? El tiempo. El tiempo. Para el movimiento, No para la cambia. Sí, pero o sea, para hablar del cambio de posición no necesitas el tiempo, porque nada más está diciendo pasó de aquí a acá. Si tú quieres saber en cuánto tiempo o qué tan rápido hizo el asunto, sí necesitas el tiempo. O sea, en general sí necesitamos el tiempo para hablar del movimiento, obviamente, ¿de acuerdo? Hablar de movimiento significa hablar del tiempo. Bien, entonces, permítanme un segundo, ya se me acabó.
Pero resulta que nosotros tenemos una libertad muy amplia para escoger el objeto que nos va a servir como sistema de referencia. Hay muchos sistemas de referencia. Nosotros que estamos aquí en la Tierra, generalmente usamos a la Tierra para describir el movimiento de los objetos. El tren se mueve respecto a la Tierra, los autos se mueven respecto a la Tierra, los aviones se mueven respecto a la Tierra, etc. ¿Sí? Pero podríamos hablar no solamente de esos sistemas de referencia. Cuando vamos nosotros en el coche, ¿de acuerdo? Y nos estamos tomando el vaso de agua, yo creo que a la hora de tomar el vaso de agua, a nadie le importa si el coche se está moviendo o no, a menos de que empiece a sangolotearse. Entonces el coche va tranquilito, uno toma el agua y va como si estuviera sentado en la silla de su comedor. ¿De acuerdo? En ese caso, ¿sí? Es claro que el agua, cuando yo me la tomo y veo el agua, digamos, desde la viera un observador en la Tierra, pues diría que aquí está el vaso acá, luego más acá el vaso ya va muy cerca, después viene y después se vacía. O sea, en diferentes posiciones el movimiento sería más complejo. Pero para la persona que va a un lado en el automóvil, es muy simple, lo agarra el vaso y se lo toma. ¿Sí me explico? Ok, entonces lo que nosotros observamos, lo que nosotros describimos, siempre está en función del sistema de referencia que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Y entonces, como hay muchos sistemas de referencia, ¿sí? Cabe la pregunta de si todos son igualmente buenos o válidos para describir el movimiento de los objetos. ¿Qué piensan? A ver, ahí atrás. ¿Perdón? Algunos resultarían más sencillos para describir ese comportamiento que queremos que otros, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Bueno, yo estaba pensando si, recordando las clases de análisis vectorial cuando se enseñaron que las coordenadas cilíndricas y todas estas se agarran, si yo puedo escribir el movimiento en un plano cartesiano, pues me voy con la x y en lugar de expresarlo en esas otras coordenadas, donde involucran los senos y cosenos de otros ángulos que me tengo que inventar y estaría pero eso es simplemente el diferente tipo de coordenadas que utilizas. O sea, ¿cómo le haces para decir dónde está el objeto? ¿Sí? ¿Usas 3 números reales x, y, z? ¿O usas un número real que es la distancia de origen y 2 ángulos que son los ángulos con respecto a los ejes vertical y el plano horizontal? O sea, el azimut y el otro que no me acuerdo. ¿Sí? O sea, es cambiar nada más de una forma de asociar esos 3 números reales que identifican la posición. Pero yo estoy pensando en otra cosa. Lo que yo estoy pensando es si, por ejemplo, el automóvil como sistema de referencia, cuando me tomo el agua dentro del automóvil, es tan bueno como la Tierra está quieta, supuestamente, ¿de acuerdo? Y que también lo utilizo para tomar el vaso de agua. O en un aeroplano que va por ahí y me está viendo con unos binoculares que estoy tomando el vaso de agua. Cada uno va a describir lo mismo, pero desde un sistema de referencia diferente. La pregunta es, ¿esos sistemas, todos esos sistemas, son equivalentes? La pregunta es importante porque si al final de cuentas lo que nosotros observamos depende del sistema de referencia y de quién lo está observando, pues olvídense de la ciencia, no tiene caso. No hay manera de ponernos de acuerdo. Si dices, yo vi esto, no, pues yo vi esto. Y no podemos simplemente ponerlo a votación, sino que pues, de alguna manera hay que pues, llegar a una conclusión sensata, ¿de acuerdo? ¿Todos los sistemas de referencia son equivalentes? Esa es una pregunta importante. Bueno, si encuentro la transformación entre uno y otro, tal vez desde un sistema de referencia yo veo lo que quiero ver de manera más sencilla. Y si me voy a otro, y si encuentro la equivalencia de yo a transformar, o que hablan los términos de transformaciones de un sistema de referencia a otro,
pues a lo mejor voy a ver lo mismo, pero a lo mejor con más pasos involucrados, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en la parte esta de las líneas en el modelado de los sistemas eléctricos de potencia. Las líneas de transmisión, aquí los sistemas tenemos tres fases, A, B y C, y todos los fenómenos estos electromagnéticos que se presentan cuando se excitan, pues me hace que me da una matriz llena, ¿no? Completamente, y pudiera ser asimétrica. Pero hay y puedo resolver el circuito y voy a encontrar ciertos valores que yo ando buscando. Pero hay una matriz de transformación que le llamo componentes simétricas que me permite, es otro marco de referencia que me permite desacoplar esas tres líneas. Yo lo veo, pero en otras, se puede decir en otras unidades, en otras dimensiones que físicamente no existen. Lo resuelvo, veo y me doy cuenta de cómo se comporta y regreso al original. Sí, pero otra vez de nuevo. Están pensando en sistemas de coordenadas. Coordenadas. O sea, en el proceso para asignar la posición del objeto. No estás pensando en el objeto que sirve de referencia. ¿Sí? A cualquier objeto yo le puedo asociar el sistema de coordenadas que quiera, ¿no? Cartesiano, coordenadas cilíndricas, esféricas, parabólicas, lo que tú quieras. ¿Sí? Y sí, efectivamente, en esos casos, cuando hablamos de coordenadas, sí hay formas de transformar de unas a las otras. ¿De acuerdo? La pregunta es, yo aquí, desde donde yo estoy, veo que tú tienes una cierta posición. ¿Sí? El compañero de allá de la esquina, ¿de acuerdo? Cuando voltea a ver, ve que tienes otra posición diferente. O sea, podemos ponernos de acuerdo, aunque estamos usando el mismo sistema de coordenadas, podemos ponernos de acuerdo. O sea, existe una forma de transformar de la posición que él ve a la posición que yo veo, o del fenómeno que él ve, para ir realmente a la parte más medular de esto, del fenómeno del comportamiento que él ve y el comportamiento que yo veo. Imagínate, por ejemplo, voy a ver si puedo dibujar porque luego empieza el trabajo. Seguramente todos han usado, por ejemplo, han visto los famosos tornamesas, ¿sí? De los discos los discos antiguos, ¿no? Sí, esta está girando. Ok, imagínense que tenemos esto y que podemos hacer esto muy macro, muy grande, más grande que la rueda de la fortuna y más grande que todos. Hay un jueguito, por cierto, ahí en Six Flags, lo que sale es donde se sube uno, lo amarran y empieza a girar, pero rapidísimo, ¿no? No sé cómo se llama, pero supongo que es esto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos a una persona, ¿de acuerdo? Y acá tenemos a otra persona, ¿sí? Si la rueda esta estuviera quieta, antes de que comience todo el movimiento, la persona que está aquí agarra y lanza, digamos, tiene un balazo en la pistola y la bala sigue esta trayectoria, ¿sí? Ahora pongamos esto a mover y repetimos el experimento. Esto empieza a girar, vuelve a hacer el experimento. ¿Y ahora qué es lo que ve esta persona? La que está fija. ¿Ve esta recta? ¿La que está fija o la que está dentro? No, la que está dentro. No es fijo, no sé. ¿Perdón? Depende de la ubicación. No te entiendo. Tenemos dos personas, una que está afuera y otra que está encima de la rueda, está girando. La rueda. ¿Sí? Este que está aquí afuera tiene un balazo y ve que esto sigue una trayectoria recta. Este que está acá, si la rueda está en quieto, tiene un balazo y ve que la trayectoria es una recta. Pero si la rueda está girando, cuando la bala avanza una vuelta, va a llegar por acá o por acá o por acá. Si la velocidad con la que gira la rueda es adecuada, pues va a ver el que está aquí, va a ver que la bala pasa por un lado y al rato pasa por el otro. ¿Sí?
O sea, la verdad hizo un giro de alguna manera, quién sabe. Y puede haber ser más complejo dependiendo de cómo esté esto rotando, ¿no? Puede ser simplemente que haga una cosa así. No sé. ¿De acuerdo? Lo interesante es que hace un movimiento diferente. Y aquí yo tengo entonces dos sistemas de referencia, el de la rueda, ¿de acuerdo? Y el de la persona que está abajo en el laboratorio. ¿Sí? ¿Son equivalentes esos sistemas de referencia? ¿Por qué no? Ajá. ¿Los demás? Hay otros factores que influyen en lo que se observa y es relativa al lugar donde está el observador. Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál de los dos sistemas es mejor? Bueno, depende de lo que El movimiento de la bala. doctor, ¿Dónde estás? aquí al fondo, según la referencia suya, muy lejos y la referencia de ellos cerca. O sea, igual que yo creo que igual que lo que había comentado cuando se describe el sistema y nosotros ubicamos ciertas características que nos interesan dependiendo del análisis que queremos hacer o el objetivo del estudio que queremos hacer, una referencia u otra va a ser mejor en función de ese análisis que queremos. Entonces, dicho esto, tendría que tener más elementos para decir cuál de las dos referencias es mejor. Si yo quiero ver el movimiento relativo a un disco que está girando y cómo se comporta, pues mi mejor referencia es la que está viendo, quizás. Pero encontrar una relación entre ambos requeriría un tercer punto de referencia para poder tener ahora una equivalencia. Es Un tercer punto de referencia. Bueno, no sé si es un tercer punto de referencia o hasta ahí con eso, pero bueno, la cuestión es que la pregunta de cuál es mejor tiene que ver con el hecho de si lo que vemos en un sistema y lo que vemos en el otro son diferentes, pero los puedo conectar, como decía por ahí el compañero, de alguna manera, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, como tú dices, la velocidad con la que está rotando, puedo transformar de un lado a otro el comportamiento, pues a lo mejor no me importa, a lo mejor voy a trabajar un poquito más, la computadora va a hacer más cálculos, pero puedo tener desde cualquier sistema, puedo observar lo mismo. ¿De acuerdo? A ver, alguien levanta la mano. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, creo que la referencia, una de las diferencias es que una de ser fija es que puede ser más estándar, ¿no? O sea, si queremos hacer una comparativa, después es más fácil, por ejemplo, si alguien me pregunta, oye, ¿cuál es la distancia entre la Comercial Mexicana y la ubicación actual de Vicente, la mía, ¿no? No, pues yo, quién sabe dónde esté en ese momento, ¿no? Es muy difícil de determinar. A que dijeran, ¿cuál es la distancia entre la Comercial Mexicana del centro y el INEL? O sea, es un punto que todos van a entender, y si de repente se quiere hacer una comparativa de esa misma distancia entre el Walmart y el INEL, o sea, todo el mundo va a tener esas coordenadas como que una base sobre la cual se puede hacer más comparativas. Cuando es el movimiento, creo que pues sería muy difícil repetir, pensando en términos de hacer ciencia, el mismo experimento si siempre va cambiando, ¿no? Debe haber como que una constante para tener precisamente eso, una referencia que se está midiendo. Fíjate que hay una que es mejor. De hecho,
cuando teníamos como referencia a la Tierra para describir las órbitas de los planetas, era muy complejo predecir algo. Entonces, cuando cambió, cuando se llama Copérnico, dijo que era un sistema heliocéntrico, un sistema geocéntrico, que el sistema de referencia, sobre todo vio que todas las trayectorias eran circulares. Después, se llama Chulay, pero bueno, todo se simplificó y fue mejor. Fue mejor para el cálculo. Fue justamente esa la parte que cambió esa manera de pensar. O sea, simplificar el punto de la referencia para tener un modelo más simple y más reducido. Entonces, desde ese punto de vista fue mejor. Pero son equivalentes. Sí, buenos días, doctor. Yo pienso que los dos sistemas son iguales para calcular la distancia o la longitud de la dirección de la bala. Simplemente que uno va a ser más complejo y el otro va a ser más fácil. Esa es mi analogía. Es lo que dice. La cuestión es que hay una cosa que nosotros no estamos tomando en cuenta, ¿sí? Y es el hecho de que si nosotros, por ejemplo, agarro mi teléfono y lo dejo aquí, ¿de acuerdo? Y empiezo a caminar por el salón, por todo el auditorio, yo regreso y espero encontrar a alguien, ¿de acuerdo? Y si no lo encuentro, ¿qué hago? Si no lo encuentro, ¿qué hago? Pues empiezo a buscar como loco, ¿no? Mira, mi teléfono. Fíjense que yo no voy a pensar que el teléfono por sí solo desapareció. Voy a pensar que alguien, ¿sí?, tomó el teléfono y me pongo en la puerta y a todos lo reviso. Hasta que aparezca el teléfono. ¿De acuerdo? O sea, hay un conjunto de cosas que nosotros no podemos aceptar. Si, por ejemplo, el hecho de que las cosas cambien por sí solas, nada más porque sí. Si así fuera la naturaleza, otra vez, por índice de la ciencia, no podríamos hacer nada. O sea, hoy tengo una piedra y la piedra describe una trayectoria parabólica, y otro día la tiro y se ve en línea recta, ¿no? ¿Sí? Y hace lo que quiere. A veces cae, a veces no cae, a veces flota, a veces vuela. No, las cosas no son así. O sea, cuando algo cambia, seguro que algo ocurrió. ¿Sí? Ese objeto interactuó, fue afectado por otro objeto. El teléfono no puede haber desaparecido de él, y ya no está. O sea, alguien lo tomó. Alguien que si no seas tonto, cuando ofrecen la bolsa de atrás, pues sí. Cuando uno anda buscando los lentes, no se lo estresa. Tiene lentes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que nosotros sabemos por amplia experiencia, o sea, la experiencia de toda la vida, ¿no?, de que las cosas no cambian por sí mismas. Si yo tengo un objeto en un sistema de referencia y está en reposo, espero que se quede ahí en reposo y que ahí se quede. No que desaparezca y empiece a bailar por sí solo, no. Si ese objeto empieza a bailar y a moverse por todos lados, o sea, obviamente no va a pasar desapercibido. Todo el mundo va a volver a ver qué le pasa, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque brinca. Es que está temblando. Bueno, pero si no pasó ningún sismo, no esperamos que el teléfono empiece a bailar, así como el dron, ¿no?, que luego sacan por todo el auditorio. Ahí está. ¿Sí? Si está en reposo en un sistema de referencia, en ese sistema de referencia va a seguir estando en reposo. ¿De acuerdo? Ahora, si lo tengo que se mueve en línea recta, uniformemente, es decir, con velocidad constante, lo mismo. Si un objeto se mueve en línea recta, con
velocidad constante, con una rapidez constante, así va a continuar. Es como en la pista de hielo, ¿no? Que se desliza uno y se va. De repente se detiene, pero es por otra razón. ¿De acuerdo? Se va en línea recta, ¿sí? Con velocidad constante. Y si de repente va en línea recta y hace un giro como el que hizo la bala, la pregunta inmediata es: ah, caray, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que lo está obligando a cambiar su estado de movimiento? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que, o sea, nos preguntamos inmediatamente? ¿Por qué? Porque no esperamos que el objeto por sí mismo haga eso. ¿De acuerdo? Ahora, lo que estamos viendo aquí es que en algunos sistemas de referencia vamos a ver que la bala se mueve en línea recta, y en otros sistemas de referencia el objeto cambia su velocidad sin que nadie lo haya tocado. Eso es lo que vemos, ¿sí? Acá vemos que el objeto hizo este giro, ¿de acuerdo? Y eso implica un cambio de dirección, un cambio de velocidad, por lo tanto, ¿sí? Ya es un cambio en la condición de movimiento del objeto. Ya no es con velocidad constante. Si nosotros empezamos a buscar por ahí alrededor qué carácter fue lo que lo empujó para que hiciera ese giro, quién lo amarró con una cuerda, quién acercó un imán, lo que sea. Si empezamos a preguntar, no vamos a encontrar nada, absolutamente nada. En el caso en el que nosotros estamos describiendo el movimiento desde el disco está girando. Obviamente para nosotros que estamos en este disco, el mundo externo no existe, solamente lo estamos viendo de lo que pasa ahí. ¿De acuerdo? Y el que está afuera, pues va a que se fue en línea recta. ¿Sí? Y parcialmente, ¿no? Porque si estamos en la Tierra, pues está bien caro. ¿Sí me explico? Entonces, vean que hay una diferencia esencial entre estos dos sistemas de referencia. Unos sistemas de referencia se llaman inerciales y nosotros no inerciales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los inerciales? El primero, nosotros definimos que un sistema de referencia se llama inercial cuando desde ese sistema de referencia observamos, ¿sí?, que un objeto mantiene su estado de movimiento mientras no interactúe con algún otro objeto. ¿Está claro? Mientras nada se le ponga en relación. En cambio, en los otros sistemas donde no pasa eso, por ejemplo en este caso, cambió y no había nada que quisiera cambiar. Ese no es inercial. Aquel sí es inercial. ¿De acuerdo? Obviamente, para poder describir el comportamiento de un objeto, nosotros esperamos poder relacionar la respuesta del objeto, la forma en la que se mueve, con todos aquellos efectos o afecciones que sufran de todos los demás objetos del resto del universo. ¿De acuerdo? De otra manera, pues, la pregunta no tiene sentido. La pregunta es: ¿cómo responde el objeto cuando tales acciones están presentes? Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? Si nosotros podemos relacionar estas dos cosas, pues estamos bien, porque entonces podemos encontrar respuestas. Si estamos acostumbrados a que se pierdan los objetos nomás porque sí, pues nunca vamos a ver quién se los llevó. ¿Me explico? Bien. Entonces lo que tenemos aquí es que un sistema de referencia es inercial si en él observamos que un objeto está en reposo o moviéndose con velocidad constante. Así se mantiene mientras no interactúe con algún otro objeto de la naturaleza. ¿Está claro? Mientras nadie le haga nada. ¿Sí? Esos son los inerciales. Y curiosamente, y es aquí donde viene la pregunta, ¿sí?, curiosamente, cuando a nosotros nos enseñaron física, en los primeros cursos de física, los que nos decían es que la primera ley de Newton lo que dice es que todo cuerpo
conserva su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que una fuerza lo esté afectando. A menos que algo externo lo esté afectando. Eso es lo que dice la primera ley de Newton. De acuerdo con lo que hemos estado viendo ahorita, esa es simplemente la definición del sistema de referencia inercial. ¿De acuerdo? Un sistema de referencia es inercial si ahí se cumple esto. Bien. Bueno, entonces, ¿dónde está? ¿Sí? Eso no es ley, la primera ley de Newton. Si no es esa la primera ley de Newton, entonces díganme cuál es la primera ley de Newton. ¿Cuál es la verdadera afirmación que le da el carácter de ley a la primera ley de Newton? Tomando la referencia a la Tierra como referencia. El planteamiento está basado en la observación, o sea, en tener como referencia a la Tierra. No, aquí yo no he relacionado para nada la Tierra. Es un sistema inercial. Bien. O sea, dentro de un sistema inercial se cumple la ley. O sea, para completar la ley de Newton tendría que decir dentro de un sistema inercial. Ok, pero entonces, ¿qué es un sistema inercial? Eso hay que definirlo. Pero esa es la cosa, ¿no? O sea, yo te definí lo que es un sistema inercial. Pero ahí tenemos la misma referencia, o sea, para que se cumpla tiene que ser la misma referencia. Si lo vemos con otra referencia, eso ya no se va a cumplir. O sea, si cambiamos nuestro punto de referencia, ya la ley de Newton deja de ser una ley, porque ya moví mi punto de referencia a través del cual estoy viendo ese principio. Es que yo no dije que fuera un principio, yo dije que es una definición. O sea, llegamos a ver que había dos tipos de sistemas de referencia, ¿de acuerdo? Hay dos tipos, ¿sí? Y a un tipo de sistema de referencia le llamamos inercial. Y dijimos, un sistema de referencia es inercial si desde él observamos un objeto que está en reposo o se mueve por velocidad constante, así se va a mantener hasta que alguien le haga algo. ¿Sí? Esa es mi definición. Es decir, lo que yo te estoy diciendo en pocas palabras es, súbete a la rueda, ¿no? Y ves que eso hizo ese giro y no encuentras la respuesta de por qué hizo el giro, entonces tu respuesta debe ser, este no es inercial. ¿De acuerdo? Una cosa interesante que no comentamos, pero que es importante decir, es que una vez que tengan un sistema de referencia inercial, todos los demás sistemas de referencia que se muevan con velocidad constante respecto a ese, también son inerciales. ¿De acuerdo? Esa es una cosa importante. Entonces ahí podemos hablar de muchos, ¿no? Si encontramos uno, entonces tendremos muchos. La pregunta es, ¿existe un sistema de referencia que sea inercial? Hay que empezar a buscar, ¿no? Con suficientes restricciones, como la medida No, o sea, es simplemente empezar a ver sistemas de referencia. Por ejemplo, aquí agarro la pelota y la deslizo sobre la rueda y veo que se frena, ¿no? Se detiene. Si me voy a una pista de hielo y lanzo otra vez la pelota, veo que avanza más, pero finalmente se detiene. Digo, ¿por qué se detiene? Es que hay rozamiento entre la pelota y la superficie. Ok. Tratemos de eliminar ese rozamiento. Entonces agarramos una de esas planchas que tienen agujeritos y echan aire. No me acuerdo cómo se llama. ¿De acuerdo? Y entonces vemos que ahí todavía mucho más. ¿Me explico? Es decir, que nosotros podemos ver que
con la precisión que nosotros queramos, si vamos eliminando todos esos efectos, ¿sí? Podríamos tener un sistema en el que el objeto que yo lanzo pues sigue y se 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 sigue. Idealmente, si ustedes quieren. ¿De acuerdo? ¿Perdón? En el espacio. Sí. Pero en el espacio también hay cosas raras, ¿no? Hay planetas, en fin, una serie de objetos que nos interactúan, ¿no? Pero bueno, o sea, lo importante es que si nosotros bueno, la Tierra está fija, no está fija, está girando alrededor del Sol y él gira alrededor de su propio eje. No es un sistema inercial. Todos han oído hablar del péndulo de Foucault. Es un péndulo muy largo, mide 11 metros, no me acuerdo cuántos. Luego está colgado en un lugar muy alto y cuelga con una pesa hasta abajo. ¿De acuerdo? Si ustedes dejan ese péndulo ahí, lo instalan, lo dejan ahí, al rato van a ver que el péndulo empieza a oscilar, pero de una manera que va dibujando trazos que se llaman figuras de diseños en el piso. ¿De acuerdo? Ese movimiento, ¿sí?, se debe a la rotación de la Tierra. Nadie le hizo nada, fue la Tierra la que lo está moviendo, es el sistema de referencia. ¿De acuerdo? Ok, entonces la Tierra no es un buen sistema de referencia inercial. ¿Qué otro podría ser? Bueno, pues vamos al centro de la galaxia, ¿no? Y vámonos a no sé qué, y así podemos ir imaginando situaciones en las que sí encontramos aquello que se parece tanto como queramos a un sistema de referencia inercial. ¿De acuerdo? Podemos encontrar aproximaciones. Y el hecho de que nosotros encontremos que hay aproximaciones, que podamos acercarnos a eso que hemos llamado un sistema de referencia inercial, lo que nos dice, ok, ya vemos que sí nos podemos aproximar. Bueno, pues entonces lo afirmamos. Decimos que existen los sistemas de referencia inerciales. Y esa es la ley de Newton. ¿Sí? La afirmación de la existencia de los sistemas de referencia inerciales. Lo otro que decimos hace rato era la definición. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, pues ahí está. El contenido de la ley es precisamente eso. Que existen los sistemas de referencia inerciales. Bueno, pues esa era la pregunta, esa es la respuesta. Pues aquí termino. Precisamente por la dificultad que existe en la definición de este tipo de sistemas inerciales, tenemos que hacer uso de algunas suposiciones en muchas ocasiones para realizar un estudio, ¿no? Por ejemplo, hablando de vibraciones mecánicas, se utiliza como sistema inercial, pues digamos, el sensor que consideramos fijo, y una máquina rotatoria que está girando y que produce vibraciones, ¿no? Entonces tenemos que hacer uso necesariamente. Si somos demasiado estrictos en este punto, tendríamos que empezar a analizar que eso que supusimos fijo en realidad también tiene un movimiento, porque las vibraciones se van a transmitir a través del pedestal, a través de la estructura, y finalmente hay otro pequeño movimiento relativo. Y solo si este movimiento es demasiado pequeño, podríamos decir que tiende a ser un sistema inercial, ¿no? Pero si es un movimiento también importante, pues ya estamos perdiendo la referencia, ¿no? Así es. Es correcto. Sí, tratando pues de aterrizarlo, ¿no? Y en estas máquinas rotatorias también pues existe sensores que son de tipo, le llamamos sísmicos, en donde estos vibran junto con la estructura, y otros que son los relativos, que es la medición de un rotor con respecto a una estructura. Entonces finalmente tenemos allí dos vectores que si queremos una medición absoluta de la vibración tendríamos que hacer una resta vectorial de esto.
Bueno, miren, la idea, o sea, que tratamos de transmitir aquí es precisamente eso. O sea, nosotros aprendemos las cosas de una manera, creemos que es así durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a eso, pero no necesariamente es así. Entonces, siempre hay que estar recurriendo a los conceptos y entender los conceptos para poder realmente empezar a trabajar. No vayamos a caer en aquello de que alguien que estaba calculando el volumen como la raíz cuadrada, la raíz punto, algo, no sé, la raíz cuadrada de una cantidad, sí, y resulta que en todas las raíces cuadradas solamente son aplicables en los reales. Pero además tienen los valores. Cuando yo tomo la raíz cuadrada del número 25, el resultado no es 5, puede ser menos 5. Si calculamos, por ejemplo, el volumen de un objeto y en lugar de tomar la raíz positiva, por decir algo, tomamos la raíz negativa, ¿qué significa? ¿Qué significa hablar de un volumen negativo? Nada. ¿Sí? Nada. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con estar usando adecuadamente las propiedades de un modelo. ¿Sí? Hay, por ejemplo, quienes dicen que hay objetos que pueden viajar a velocidades superiores a la luz, hasta tienen nombre, se llaman taquiones. Pero, pues no hay tal cosa. ¿Sí? Y hay quienes construyen teorías en base a eso. No se publican en buenas revistas. Entonces, bueno, sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo nosotros que trabajamos en ingeniería y que estamos tratando de resolver problemas, tenemos que tener mucho cuidado con que la aplicación de las ecuaciones, de los resultados, estén dentro de los límites que nos fijaron nuestras hipótesis iniciales. ¿De acuerdo? No puedo yo tratar como un fluido ideal, como un fluido viscoso, sobre todo cuando la viscosidad es una propiedad importante. En fin. Gracias. Muchas gracias a todas y todos por su presencia en el coloquio. Gracias por el aplauso que acaban de brindar al doctor Salcido. Muchas gracias, doctor Salcido, por su presentación de este primer coloquio. Que tengan todas y todos ustedes un buen día.